8. Sobre la estética de la facultad del entendimiento. La expresión modo estético de representación es por completo inequívoca si con ella se entiende la referencia de la representación a un objeto como fenómeno para su conocimiento, porque entonces el vocablo estético significa que a una representación de esta clase se adhiere necesariamente la forma de la sensibilidad, el modo de ser afectado el sujeto y que ésta, por consiguiente, resulta trasladada de un modo inevitable al objeto, pero sólo como fenómeno. Así pues, podía existir una estética trascendental como ciencia perteneciente a la facultad de conocimiento. Pero desde hace tiempo ha llegado a ser costumbre llamar estética, es decir, sensible, a una manera de representación, también en el sentido de que con ella es mentada la referencia de una representación no a la facultad cognoscitiva, sino al sentimiento de placer y desplacer. Aunque, aunque estamos habituados a llamar a este sentimiento, de acuerdo con este nombre, también una disposición, modificación de nuestro estado, porque carecemos de otra expresión, no es, sin embargo, una disposición objetiva cuya determinación se necesitaría para el conocimiento de un objeto, porque contemplar algo o conocerlo de otro modo, con placer, no es mera referencia de la representación al objeto, es una receptividad del sujeto, sino una disposición que no contribuye nada al conocimiento de los objetos. Por ello mismo, dado que todas las determinaciones del sentimiento tienen solo significación subjetiva, no puede haber una estética del sentimiento como ciencia, tal como hay, por ejemplo, una estética de la facultad de conocimiento. Queda, por lo tanto, siempre cierta inevitable ambigüedad en la expresión citada, modo estético de la representación. Si por él se entiende ya el que engendra el sentimiento del placer y desplacer, ya el que solo se refiere a la facultad cognoscitiva en cuanto en ella descubrimos una intuición sensible, que nos permite conocer los objetos solo como fenómenos. Esta ambigüedad, empero, puede ser eliminada si no se emplea el término estético, ni para la intuición, ni aún menos para las representaciones del entendimiento, sino solo para los actos de la facultad del juicio. La expresión juicio estético, si se intentara emplearla para la determinación objetiva, sería tan evidentemente contradictoria que ella por sí ofrece suficiente garantía contra falsas interpretaciones. Porque mientras las intuiciones pueden ser sensibles, el juzgar de todos modos solo pertenece al entendimiento, tomado en el sentido más amplio, y juzgar estética o sensiblemente en cuanto a ello debe ser el conocimiento de un objeto es una contradicción si la sensibilidad se inserta en la tarea del entendimiento y da, por medio de un vitium subreptionis, una dirección falsa al entendimiento. El juicio objetivo, por el contrario, es enunciado siempre mediante el entendimiento y, en consecuencia, no puede ser llamado estético. Por ello, nuestra estética trascendental de la facultad de conocimiento ha podido hablar de intuiciones sensibles, pero en ninguna parte de juicios estéticos, porque en vista de que ella solo tiene que ver con juicios de conocimiento que determinan el objeto, sus juicios en su totalidad tienen que ser lógicos. Al usar el nombre de juicio estético respecto de un objeto, se indica así inmediatamente que aunque una representación dada es referida a un objeto, en el juicio no se entiende la determinación del objeto, sino del sujeto y de su sentimiento. Porque en la facultad de juzgar, entendimiento e imaginación son considerados en relación mutua, y ésta puede ser primeramente tomada en cuenta como perteneciente al conocimiento, como sucedió en el esquematismo trascendental de la facultad de juzgar. Pero esta misma relación entre dos facultades de conocimiento también puede ser considerada solo subjetivamente, en cuanto una favorece o molesta a la otra en una misma representación, afectando con ello el estado anímico y por lo tanto como una relación que puede ser sensible, un caso que no tiene lugar
en el uso aislado de ninguna otra facultad de conocimiento. Si bien esta sensación no es representación sensible de un objeto, ella puede, sin embargo, por estar ligada subjetivamente por medio de la facultad de juzgar con la sensibilización de los conceptos del entendimiento, ser incluida en la sensibilidad como, como representación sensible del estado del sujeto, afectado por un acto de aquella facultad, y un juicio puede ser llamado estético, esto es sensible, según el efecto subjetivo, no según el principio de determinación, aunque el juzgar, a saber objetivamente, es un acto del entendimiento, como una facultad superior de conocimiento en general y no de sensibilidad. Cada juicio de determinación es lógico porque su predicado es un concepto objetivo dado. Pero un juicio meramente reflexivo sobre un objeto singular dado puede ser estético si, sin considerar aún su comparación con otros, la facultad de juicio, que no dispone de ningún concepto para la intuición dada, reúne la imaginación, tan solo en la aprehensión del mismo, con el entendimiento y en la presentación de un concepto en general, y percibe una relación de ambas facultades de conocimiento, la que, de un modo general, constituye la condición subjetiva, meramente susceptible de hacerse sentir del uso objetivo del juicio, a saber, la concordancia de aquellas dos facultades entre sí. Pero también es posible un juicio estético de los sentidos, a saber, cuando el predicado del juicio no puede ser ningún concepto de un objeto por no pertenecer de ningún modo a la facultad de conocimiento. Por ejemplo, el vino es agradable, porque en ese caso el predicado expresa la referencia inmediata de una representación al sentimiento de placer y no la facultad de conocimiento. En general puede ser considerado, pues, como un juicio estético aquel juicio cuyo predicado, aun cuando contenga las condiciones subjetivas para un conocimiento en general, no puede ser nunca conocimiento, concepto de un objeto. En un juicio de esta clase, el principio determinante es la sensación. No obstante, hay una sola de las llamadas sensaciones que nunca puede llegar a ser un concepto de un objeto, y ella es el sentimiento de placer y desplacer. Esta es únicamente subjetiva, mientras toda otra sensación puede ser empleada para el conocimiento. Por eso, un juicio estético es aquel cuyo principio determinante está en una sensación unida inmediatamente con el sentimiento de placer y desplacer. En el juicio estético de la sensibilidad, el principio determinante es aquella sensación que se produce directamente por la intuición empírica del objeto. Más en el juicio reflexivo estético es la que el juego armónico de ambas facultades cognitivas de la facultad de juzgar, imaginación y entendimiento provoca en el sujeto. En cuanto a la representación dada, la facultad de aprehensión de la una y la facultad de presentación de la otra se favorecen mutuamente, relación que en un caso de esta índole suscita por esta simple forma una sensación que constituye el principio determinante de un juicio, el que, por tal causa, se llama estético y está ligado como finalidad subjetiva, sin concepto con el sentimiento de placer. El juicio estético de la sensibilidad contiene finalidad material. El juicio estético reflexivo, en cambio, finalidad formal. Mas como el primero no se refiere de ningún modo a la facultad de conocimiento, sino directamente por medio de los sentidos al sentimiento de placer, solo el último debe ser considerado como fundado sobre principios peculiares de la facultad de juzgar. Pues cuando la reflexión sobre una representación dada precede al sentimiento de placer como principio determinante del juicio, la finalidad subjetiva es pensada antes de que sea sentida en su efecto. Y el juicio estético pertenece, por lo tanto, según sus principios, a la facultad superior de conocimiento y en verdad a la facultad de juzgar, dentro de cuyas condiciones subjetivas y al mismo tiempo generales la representación del objeto es subsumida. Pero como una condición meramente subjetiva de un juicio no permite un concepto determinado de su principio determinante,
Este solo puede ser dado en el sentimiento de placer, pero de tal modo que el juicio estético es siempre un juicio reflexivo, mientras que, en cambio, aquel que no presupone ninguna comparación de la representación con las facultades cognitivas que operan unidas en la facultad de juzgar, es un juicio estético de la sensibilidad que refiere una representación dada también, aunque no por medio de dicha facultad y su principio, al sentimiento de placer. El criterio para decidir sobre esta diferencia solo puede ser indicado en el tratado mismo, y consiste en la pretensión del juicio de tener validez y necesidad universales, porque si el juicio estético en sí las implica, pretende también que su principio determinante debe encontrarse no meramente en el sentimiento de placer y desplacer por sí solo, sino al mismo tiempo en una regla de las facultades superiores de conocimiento y aquí particularmente en la de juzgar, la cual, por lo tanto, respecto de las condiciones de la reflexión, es legislativa a priori y demuestra autonomía. Sin embargo, esta autonomía no es como la del entendimiento respecto de las leyes teóricas de la naturaleza o de la razón en leyes prácticas de la libertad, válida objetivamente, o sea, mediante conceptos de cosas o acciones posibles, sino solo subjetivamente para el juicio por sentimiento, el que, si puede pretender validez universal, demuestra su origen basado en principios a priori. Esta legislación debería llamarse con propiedad autonomía, puesto que la facultad de juzgar da la ley no a la naturaleza ni a la libertad, sino solo a sí misma. Y no es una facultad de producir conceptos de objetos, sino solo la de comparar casos que se presentan con los que le son dados ulteriormente y de indicar a priori las condiciones subjetivas de este enlace. Esto nos permite comprender por qué la facultad de juzgar es una acción que se ejercita por sí sola, sin un concepto del objeto como fundamento. Como mera facultad reflexiva, en lugar de establecer una relación de la representación dada con su propia regla, con conciencia de ella, refiere directamente solo la reflexión a una sensación que, como todas las sensaciones, se acompaña siempre de placer o desplacer, lo que no ocurre con ninguna otra facultad superior de conocimiento. Es porque la regla misma es subjetiva y la concordancia con ella solo puede ser conocida en lo que igualmente no expresa más que referencia al sujeto, a saber, la sensación como índice y principio determinante del juicio, por lo cual este se llama también estético, y así todos nuestros juicios se pueden dividir, según el orden de las facultades superiores de conocimiento, en juicios teóricos, estéticos y prácticos, entendiéndose por estéticos solo los juicios reflexivos únicos que se relacionan con un principio de la facultad de juzgar como facultad superior de conocimiento, mientras los juicios estéticos de la sensibilidad solo se atienen directamente a la relación de las representaciones con el sentido interno en cuanto éste es sentimiento. A fin de la primera parte de la parte 8.